estamos hablando acerca de la incredulidad, ¿sí? Y el título que nosotros habíamos puesto desde que empezamos esta serie, esta enseñanza, porque no es mensaje, son enseñanzas, ¿sí? No tenemos otra opción, no hay otra opción más que la fe, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a entender, sí, que a nosotros los hijos de Dios, que a nosotros los creyentes, que a nosotros los hijos de Dios, no podemos vivir con otras opciones. En nuestra vida solo tiene que haber una opción y se llama fe. Amén. Se llama fe. ¿Sí? Hemos hablado en Lucas, ¿sí? Hemos hablado en Lucas de lo que el Señor, ¿sí?, se mostró ante sus discípulos. También hemos hablado acerca de las características del incrédulo, ¿sí? Y la otra semana empezamos a hablar acerca de 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios 10. Vamos a leer todo. Para mí es necesario que leamos todo para que podamos ir metiéndonos en la palabra para las personas que tal vez no vinieron la semana anterior y que puedan entender, ¿sí?, lo que el Señor está demandando en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra, por favor. ¿Todos tenemos? Amén. Ahora yo, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que en persona soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. No es que él estaba afirmando eso, ¿no?, sino que él estaba, sí, sorprendido. Siempre es importante nosotros utilizar los signos, la puntuación, porque es la única forma de nosotros poder entender lo que está diciendo. ¿Sí? No es lo mismo decir una cosa y otra la misma cosa, pero en diferente situación o circunstancia. Entonces no es que él estaba diciendo eso, que él era eso, sino él estaba diciendo lo que murmuraba la gente, ¿sí?, lo que la gente decía de él, ¿sí?, que en muchas ocasiones, claro, cuando él se presentaba con ellos era manso, pero de que de ahí siempre él era una persona osada, una persona muy fuerte de carácter. Entonces dice: os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de la osadía con que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Y lo que él estaba diciendo es: yo espero que después de todo lo que ustedes dicen, cuando realmente me presenten donde ustedes, no actúe verdaderamente así. Sí, no actúe. Pero no actúe, ¿por qué? Porque yo veo cómo es su caminar o cómo ustedes están actuando. Sí, según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que vuestra obediencia será completa. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado, para que no parezca que quiero atemorizaros por carta. Porque dicen: aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Wow, qué terribles que eran, ¿no?
Eso, él dice, esto tenga en cuenta tal persona. Lo que somos en palabra por carta, cuando estamos ausentes, lo mismo seremos también en hechos cuando estemos presentes. Porque no osamos clasificarnos o compararnos como algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos midiéndose y comparándose a sí mismos consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla de Dios, que Dios nos asignó, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos salimos de nuestros límites, como si no hubiéramos llegado a vosotros, pues hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos, más bien tenemos la esperanza de que con el progreso de vuestra fe se incrementará considerablemente nuestro campo entre vosotros, conforme a nuestra norma, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno, como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bueno, habíamos dicho que Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque obviamente él había escuchado entre todas esas murmuraciones, entre todos esos chismes, entre todos esos comentarios que generalmente se dice y vulgarmente dice chismes de viejas, ¿sí? Estaban ellos hablando y hablaban precisamente, ¿sí? No hablaban espiritualmente, sino hablaban en su carne y en su humanidad. Y habíamos dicho el día lunes en el grupo de intercesión, ¿por qué ellos hablaban esto? Porque ellos decían que claro, delante de nosotros, claro, tú sí eres hecho aquí el tranquilito, eres hecho el buenito, eres el que no rompes un plato. Pero ya te vemos afuera, un hombre sanguinario, un hombre asesino. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hablaban eso? Porque había un pasado en la vida de Pablo. Había un pasado que lastimosamente la gente carnal, la gente humana, sí, la gente que tiende mucho a enjuiciar a la gente, a juzgar a la gente, siempre se deja llevar por tales cosas. Sí, por tales cosas. Entonces, lastimosamente para Pablo tenía que luchar no contra personas que le amaban, sino contra aquel que siempre estaba para recordar un pasado que en él ya no existía. Ya no existía. ¿Existía en qué? En aquellas personas que todavía vivían en la carne. En ellos vivía la antigua vida de Pablo. Pero en él ya no. Por eso es que le estoy haciendo un resumen, ¿no? Por eso es que de alguna manera él les dice, sí, yo tengo que reconocer, yo vivo en esta carne, pero yo no milito en ella. ¿Sí? Yo no milito en ella. Es lo que él les deja claro. Él le dice, o sea, ustedes pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Pero las cosas no son así. Pero él no era porque él no estaba justificando o defendiéndose él estaba defendiendo el ministerio, y el ministerio era que se estaba poniendo en riesgo la fe. Se estaba poniendo en riesgo la fe. ¿Por qué? Porque se estaba antecediendo un razonamiento, un pensamiento humano, y estaba cediendo ¿qué? La fe. Se estaba minimizando la fe. Entonces, ¿qué es lo que estaba defendiendo Pablo? Pablo no estaba defendiendo la humanidad de Pablo. Pablo estaba defendiendo que todas las cosas que él las hace, no las hace por su humanidad. Aunque él tenga que utilizar un cuerpo, porque nos es necesario estar en este cuerpo. Si no estuviéramos en este cuerpo, ¿dónde estaríamos? Con Cristo. Estaríamos con Cristo.
Pero lastimosamente estamos en este cuerpo, pero él no militaba en el cuerpo, no militaba en su carne. Todo lo que venía de él y procedía de él era ¿de quién? Del Espíritu. Era del Espíritu. Entonces lo que él estaba defendiendo era al Señor, el ministerio del Señor. Porque todo lo que él hablaba, todo lo que provenía de él, era porque así era el camino. Cristo, Espíritu Santo, Pablo y a los hombres. Esa era la forma. Dios ordenando al Espíritu Santo, el Consolador de la tierra, para que direccione a Pablo y que Pablo pueda llevar a todas las personas a un cierto nivel, que era la salvación, la verdad. Amén, la redención. Esto no entendían estas personas, no la entendían, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que nosotros no podíamos llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque sí, me gustó lo que habló Pastor y Dani el día lunes, ¿sí? Porque era verdad. La enseñanza era como que un poquito me iba a justificar mis hechos, ¿sí? Iba a justificar mis hechos. Y la otra obviamente estaba totalmente sacándome del partido. Me estaba sacando de un camino de donde Dios nos está llevando. Y para mí es tan importante hablar de los 18 versículos que tiene 2 de Corintios 10, porque es la única forma de que usted entienda lo que Pablo quiso decirles a ellos. En la primera parte lo que Pablo estaba diciendo es, sí, que ellos habían sido esclavos de un razonamiento, que esa esclavitud a ellos no les dejaba ver espiritualmente, y que lastimosamente eso se llama humanidad, carnalidad, hermanos, ¿sí? Y Pablo tiene que explicar todo esto para que después pueda decirles lo que viene más abajo, y que para mí era el centro de este mensaje, pero que todavía no vamos a llegar. Entonces, miren, vamos a empezar. Para que un creyente pueda ser más que vencedor, ¿qué necesita? No, para que ser creyente ya tiene a Cristo. Para que un creyente pueda ser más que vencedor, ¿qué necesita? Vivir en el Espíritu, creer. Fe. La fe. Amén. Fe. Para que un creyente pueda ser más que vencedor, tiene que moverse por la fe. Amén. ¿Sí se da cuenta de eso? Para que yo pueda tener victoria, para que yo pueda ser vencedor, sí, yo debo poseer en mi vida fe. Sin fe, derrotado, fracasado y sin Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que yo pueda hacer solo quedan en palabras. Pero sin la ausencia de Dios. Porque la fe es el Dios mismo. Es el Dios mismo, hermanos. Y a nosotros tener aquello, nosotros no podemos ni debemos pasar por alto. No podemos ni tampoco debemos olvidar que la fe tiene un tremendo enemigo, hermanos. La fe tiene una oposición. Sí, hay una oposición a la fe. Y aquí nos vamos a encontrar con muchas personas que aún viniendo a la iglesia, que aún ayunando, orando, leyendo la palabra, hermanos, tienen tremendo opositor. Ejemplo, uno se enferma. Y para enfermarse, el vencedor, ¿qué tiene que utilizar?
La fe, ¿no es cierto? Tiene que utilizar la fe. Pero aquel que ya de por sí es derrotado, ¿qué utiliza? La razón. La razón. Porque ¿qué es lo que le hace hacer la razón? ¿Qué le lleva a hacer la razón? ¿Pero qué? ¿Qué? Doctor, medicamento, cosas lógicas, hermano. Usted tiene que pensar. Ahorita usted tendría que razonar. ¿Qué le lleva? La fe tiene un opositor y se llama razonamiento. ¿Sí? Cuando uno va a ayunar, ¿qué necesita una persona para ser vencedor? La fe. ¿Cuál es la oposición? La razón. ¿Qué te lleva a hacer la razón? A que tienes que alimentarte. Tienes ¿Dudas? Ser incrédulo. No tienes la capacidad de poder levantarte, tienes que seguir durmiendo, cualquier cosa es más importante, cualquier excusa es buena, ¿para qué? Para no ayudar. Se juntó la razón, ¿sí? Por eso la gente ya no es vencedor, sino que ya es un vencido. Hablemosle así más clarito y como feito. Fracasado. Fracasar. Venimos a fracasar. Porque la razón siempre es temporera. Temporera 3 meses, temporera 3 años, temporera 30 años. Lo que él necesite para que usted sea un perfecto esclavo de la razón. ¿Sí? Hasta el punto donde usted no pueda salir de él. ¿Amén? Amén. Miren, entonces nosotros no podemos olvidar ni podemos pasar por desapercibido. Tenemos un tremendo enemigo y en él hay una mente plagada de sugerencias demoníacas. Sí, es una mente plagada de sugerencias demoníacas. ¿Se acuerdan que la otra semana yo le había dicho, sí, que esto es una lucha con demonios? ¿Sí? Entonces, la persona que tiene fe tiene que entender que nosotros debemos tener 2 objetivos establecidos en nuestra vida. 2. Y el uno es conocer nuestra identidad en Cristo. Una consulta. Verás, la fe, por ejemplo, es la acción, ¿no es cierto? De creer, así no veas nada, o no te dice la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas, hablemos la gente que habla de fe, por decirlo así, los televangelistas y todo ese tipo de personas que hablan mucho de fe y hacen milagros y todo. Pero tú les vas a ver que ¿cómo se llama? Que andan rodeados de guardaespaldas, de gente de seguridad. Cuando, por ejemplo, Gigi Ávila una vez que le quisieron hacer ¿cómo se llama? Ponerle guardaespaldas. Ponerle guardaespaldas, le dijo, yo no quiero saber nada de guardaespaldas porque yo tengo a alguien que me cuida por el lugar que uno... O sea, uno puede amar a Dios muchísimo, pero también la incredulidad viene a decir, por ejemplo, si vives en un barrio peligroso, tú dices, no, pero es que tengo que cuidarme. O sea, tengo que... Esa es la razón. Ya. Esa es la razón. ¿Sí? Amén. O la fe prudente. Amén. Amén, amén, amén. Entonces la una es conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? El que posee fe tiene que tener en claro cuál es tu identidad con Cristo. Sí, ¿cuál es tu identidad con Cristo? Y la otra más importante, no puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Que ese es un punto, hermanos, que todo el mundo se olvida. Minimiza la actividad del enemigo en nuestra vida. Es que nos creemos
los superpoderosos, los santos, los que estamos entre alas y aureolas. Si no sabemos la debilidad, pues. Minimiza la autoridad de Satanás. Y nosotros, hermanos, los que poseen la fe o los que quieren alcanzar a ese punto, sí, tienen que tener bien claro cuál es tu identidad con Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Y el otro, no puedes ignorar las maquinaciones de Satanás. No puedes, no debes hacerlo. No debes hacerlo. ¿Sí? La razón te lleva a olvidarte de eso. ¿Sí? Porque todo lo que tú razonas tiene un principio, y el principio es de una sabiduría humana. ¿Sí entiende usted? Vamos a ir a Oseas 4:6, todos conocemos ese versículo. Amén. Mire, dice, mi pueblo fue destruido. Escuche, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Mire, 3 contextos en un versículo. Mire, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Señor está contando, Él está diciéndole, sí, mira, a mi pueblo le destruyeron. Y le destruyeron porque a él le faltó conocimiento. Raro, ¿por qué tiene que ser destruido si le faltó conocimiento? Pero el Señor se encarga de especificar que no es que le faltó el conocimiento. No le faltó el conocimiento, sino dice, mira, le dice, ahora chico, eso le falta al Señor. Sí, ahora, por cuanto desechaste el conocimiento, sí, yo te echaré del sacerdocio. Miren, por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces, aquí se rompe todo lo que el hombre puede venir justificando en su vida, porque nadie puede decir que le faltó el conocimiento. No puede decir que no conocía. La persona tiene que ser honesta delante de Dios y decir, Señor, tú me diste el conocimiento, pero yo no quería. Yo no quería escuchar. No quería entender. No quería hacerlo. No quería tratar de que se asimile en mi espíritu tu conocimiento. ¿Cuándo lo hacías? ¿Por qué lo hacías? Cuando el razonamiento se anteponía a la fe. ¿Sí? Cuando eso pasaba, tú estabas desechando el conocimiento. Estabas desechando el conocimiento. ¿Sí? Cuando tu razón parecía ser más clara, más justa, más clara, no, más justa. Porque yo siempre quiero caminar conforme a mi justicia. Y mi justicia tiene que darme un resultado que mi razón acepte la necesidad que yo tengo como humano. Entonces dice, desechaste. Y el Señor dice, ahora, como tú desechaste la palabra, ¿sí? Dice, ahora yo te voy a echar del sacerdocio. ¡Qué locura! Yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabe lo que significa sacerdocio, hermanos? ¿Sabe lo que significa? Que tengas tú la autoridad para poder ser el contacto directo con Dios. O sea, eres la dirección
No hay terceras, cuartas, quintas personas, no, eres directo. Sí. No hay, ¿cómo se diría? Intermediarios. ¿Sí? No hay escalas. Todo es directo. Y el Señor dice, yo te echaré del sacerdocio. El Señor está diciendo, ¿por cuánto entonces? ¿Sí? Yo te voy a apartar. Te voy a apartar de mí. Te voy a apartar de mí. Voy a sacarte de mí. Voy a sacarte. Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Sí. Obviamente, cuando uno deja que el razonamiento se anteponga a la fe, tú estás prácticamente obstruyendo todo principio que viene de la palabra. Todo principio que viene de la palabra. Pero mire, o sea, y el castigo no solamente es para con uno. Dice, también yo no voy a olvidar de tus hijos. ¿Sí? ¿Por qué siempre tienen que pagar los hijos? No razone. No razone. No razone. Miren, ¿qué significa la palabra conocer? La palabra conocer en términos generales significa no ignorar determinada cosa. Conocer significa no ignorar determinada cosa. ¿Sí? Tener o saber algo de alguien, de algo, ¿sí? Saber. Amén. Y en términos bíblicos, ¿sabe qué significa? Una locura. Significa intimidad. Conocer significa intimidad. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te faltó intimidad. Te faltó una relación. Te faltó comunión. Porque obviamente desechaste a quien te daba la palabra. Si Él es la palabra. Amén. Mira. Y vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a ir un ratito a Génesis 4:1. ¿Qué es lo que dice? Solo leemos la primera parte. Dice, Génesis 4:1. Solo leemos la primera parte. ¿Qué dice? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Amén. Ya. Mire, Adán conoció a Eva. Y luego concibió a su hijo Caín. ¿Qué significa conocer? Tener intimidad. Tener intimidad. Mira, tuvo intimidad. Mira. Eso significa que este conocer no se trató de tener un saludo nada más. No fue solo un saludo, no se trató de una presentación formal, sino de máxima intimidad. Amén. Mire, al rechazar el conocimiento, estamos rechazando tener intimidad con Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Si estamos rechazando su palabra. Ayer hablábamos claramente. Daniel pedía perdón por el pueblo porque no había obedecido ni había escuchado a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? La voz de Dios. La voz de Dios. ¿A quién rechazaron ellos directamente? A Dios. ¿De quién no querían tener intimidad? Y en Jeremías y en Ezequiel habla claramente que ellos prefirieron ir y prostituirse con otras. Se acostaron con otros. ¿Sí?
No, pastora, yo no me he acostado con nadie. Sí, te has acostado con el sueño, con la pereza, con el hambre, con la idolatría, con el afán, con el miedo, con la mentira. Te has acostado con la muerte. Como cuando el pastor es casano, le dice, hasta que la muerte lo separe. Sí, por ahí pasó la muerte. Y se fue el marido por la muerte. Claro, el adulterio. Claro, el adulterio. Sí, miren, entonces al rechazar el conocimiento estamos rechazando tener intimidad con Dios. Y por esa razón hay muchos cristianos espiritualmente ignorantes y derrotados en sus vidas. Hay muchos cristianos ignorantes. No es una mala palabra, es una persona que ignora, carece. ¿Sí? Y lo más triste, derrotados, hermanos. Derrotados. ¿Por qué derrotados? Porque cada vez que se enfrentan a una circunstancia donde en primer lugar, antes que yo, debería estar el escudo de la fe. Sí, yo quiero hacerme macho y quiero pelear así sin escudo. No somos David. Y él utilizó una palabra. Sí. Sí. Por eso mucha gente está derrotado, hermano. Por eso vive en fracaso, en miedo, en oscuridad. Porque una persona que no tiene conocimiento obviamente no está bajo la luz, está bajo las tinieblas. Está bajo las tinieblas. Entonces muchos cristianos espiritualmente ignorantes y derrotados en sus vidas cotidianas. Simplemente, hermanos, porque no entendieron ni se dan cuenta que hay una batalla por el control de sus mentes. Hay una batalla, hermanos, por el control de sus mentes. Dame abriendo la puerta porque hay algunos que están con sueño. Si no puede la fe, que puede el viento. ¿Sí o qué? Eso. Si no pueden ser golpeados por la fe, que sean golpeados por el viento. Por el ruido. Amén. Miren, no entienden ni se dan cuenta que hay una batalla por el control de sus mentes. Hay una batalla. Esto dice, esta batalla es porque la fe debería permanecer antes que la razón, pero la razón todo el tiempo prevalece ante el argumento. Hermanos, debemos entender que hay una batalla. Le decía que la fe tiene un opositor y es una mente plagada de sugerencias satánicas. Y solo son sugerencias, porque ni siquiera son verdades. Son sugerencias. Te sugiero. ¿Sí? Son suposiciones. Mire, la fe es el camino de Dios para la vida. Y eso es algo que no deberíamos olvidar. La fe es el camino de Dios para la vida. Mientras que el razonamiento es el camino del hombre. Solamente eso. Es el camino del hombre, pero no tiene nada que ver con la vida. Y ambos están enfrentados. Los dos se están enfrentando todo el tiempo, hermanos. En la vida espiritual, quiero preguntarle algo, hermano. En una vida espiritual o en una vida cotidiana, sí, yo debería moverme siempre espiritualmente o también naturalmente. Solo espiritualmente. Diga, ¿quién? Solo espiritual. Mi vida siempre tendría que ser espiritual, hermanos. En Romanos nos enseña que los únicos, sí, que están siendo guiados son aquellos que son los hijos de Dios, guiados por el Espíritu. O sea, no podríamos, hermanos, vivir
un poquito del espíritu y un poquito de la carne. Un poquito del espíritu y otro poquito de la carne. Es que siempre pues, hay que dejarle un poquito a la carne. No podríamos, ni debemos. No podemos hacerlo, hermanos, porque allí nosotros somos vomitables delante de Dios, tibios. Así que yo no puedo decir que amo a Dios, pero me gusta hacer, perdón la expresión, tonteras y medias en el mundo. Yo no puedo decir amo a Dios y me gusta mentir. Yo no puedo decir amo a Dios, pero me gusta también la música del mundo. Las películas donde se derraman sangre, Kruger. 300. No puedo. Porque estoy hablando de un templo al que yo tengo que cuidar. Y en la fe yo debo establecer qué va a habitar en mi cuerpo. Amén. Yo no puedo dejar que todo lo que venga y me presente el mundo va a ser bueno para mí. La fe tendría que resistirle a la razón, porque la razón dice, un poquito ya vas a qué exagerado, qué fanático que eres, ve. La razón. Pero la fe dice que aquel que es nacido de nuevo, No peca. Cosas viejas pasaron. aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. Pasó, pastor. Y eso que usted es. Miren, ambos están enfrentados. Nadie le está diciendo a usted, hermano, que no tenga que razonar. Creo que di ya un claro ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos aptos para razonar. ¿Sí? Nadie le dice que no tenga que razonar. Pero sí, usted tiene que tener la capacidad para determinar los pensamientos de Dios. Usted necesariamente tiene que tener la capacidad para determinar los pensamientos de Dios por medio del razonamiento humano. ¿Sí está entendiendo eso? Usted debería entender que todo razonamiento que viene tiene que provenir de parte de Dios. ¿Me entiende? De parte de Dios. No buscarle una razón, una justificación a lo que yo quiero. Porque sí o que no. Que cuando mi razón se levanta es porque, ¿qué es lo que quiere pasar? Quiere satisfacer a mi carne. Quiere satisfacer a mi ego. Complacerme. Y generalmente lo que proviene de Dios siempre va a ser contrario a lo que yo quiero. Siempre, hermanos. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo y sublime. Amén. Y Él no forma parte de este mundo. Por eso Él dice, hey, yo no estoy aquí en el mundo. Yo les estoy esperando. ¿Sí? Y ustedes de aquí en el mundo también son pasajeros. Y yo siempre les digo, no, yo enseño esto. Yo cuando voy a un lugar, yo cuando voy a la casa, qué sé yo, a ver, veamos de una persona con la que no tenga mucha confianza o no tenga mucha ese de poder ir y, a ver, ¿quién puede ser? Vamos a hacerlo donde la hermana Isabelita. Yo llego donde la hermana Isabelita, aunque la hermana Isabelita, pero voy a poner a la hermana. No, vamos a hacerlo con la Marcela, ya. Llegué donde Marcela, llegamos donde Marcela. Llego con toda mi familia donde Marcela, ¿sí? ¿Llegué a mi casa o no llegué a mi casa? No es mi casa. Esa casa no es mía. ¿Sí? Llego, sí. De primerazo llego a la sala, me siento. Y como estoy con mis hijos, mi hijo me dice, mami, estoy con hambre. Digo, mi hijo anda en la refrigeradora, ya debe ver cuando coge, corre. No puedo tener esa capacidad. Porque estoy en esa casa, pero esa casa a mí no me pertenece. No me pertenece. Entonces yo no puedo coger e ir y qué sé yo, Abigail, mami, estoy cansada, anda nomás, métete en la cama de la Marce. La Marce decir, qué abusiva. ¿No es cierto? Ya demasiado. Entonces, mire, eso es lo que el Señor nos dice de este mundo. Estás en el mundo,
pero no perteneces al mundo. Entonces, si el Señor te está diciendo que tú no eres del mundo, perdón, que estás aquí, sí, pero no perteneces a Él, ¿por qué coges lo que no te pertenece? ¿Por qué te adueñas de cosas que no son tuyas? Si tú eres una persona que solo está de paso, que el Señor en su infinita misericordia, conforme vas caminando, Él te va dando. Te ves solo, dice, necesita hijos. Perdón, necesita esposo. Otros primero necesitamos los hijos. ¿Sí? No. Ana necesitaba hijos. Necesitan primero esposo. Y dice, te doy un esposo. Y sigue caminando. Y dice, los dos están solos. Necesitan hijos. Y después les da los hijos. ¿Sí? Después dice, necesitan un buen trabajo. Entonces coge y les da un buen trabajo. Necesitan dónde vivir. Entonces ellos siguen caminando y les da dónde vivir. Necesitan cómo movilizarse. ¿Sí? Y les va dando su carrito. ¿Sí? Y usted, conforme sigue caminando, el Señor le va dando. Le va dando. Le va dando. Pero su caminar sigue siendo pasajero. ¿Sí? Pregunto yo, ¿y si usted sigue caminando y el Señor le dice, no, eres buen administrador, te voy a quitar el carro? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Toma, yo cuando me quitó, yo le di. Tome. ¿Y otros qué hacen? ¿Qué haciendo? Mi dinero me costó. ¿Por qué te voy a dar? ¿Qué haciendo? Yo le parí y me dolió. ¿Por qué? Así es. Mi educación, mi título, mi capacidad. Mira, ni uñas no tengo de lo que he trabajado. ¿No es cierto? Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. ¿Sí? Dios te dio la capacidad en su infinita misericordia. No te lo merecías. No te merecías. No te merecías nada, hermano. Amén. Y alguien que crea que se sintió merecedor, por favor, bájese de esa nube. Algún rato se va a caer y se va a romper la cabeza y le va a traer un dolor, hermano. Bájese de la nube, hermano. Le invito a que se baje de la nube. Hay gente, hermanos, que ni siquiera saludan. Qué terrible cosa, qué vergüenza que me da aquí en la iglesia. Me reclaman. ¿Qué le pasó a tal persona? ¿Qué le pasó a la hermanita? Digo, ¿por qué? Porque yo no le he hecho nada y me torció los ojos ni me saludó. Ni contestan el saludo. A veces nosotros somos educados, pero ni eso siquiera, hermanos. Así como que... ¿Por qué no saludas? Si se saludara, no me escuchó, ¿qué culpa quiere que tenga? En vez de decir... En vez de decirle... Mano Dani, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. ¿Cómo has pasado? Gloria a Dios por eso. Pero otros... Y otros le ven a la persona. Hola a todos. Cosa que yo, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, mija. ¿Sí o qué? Bájense de la nube, hermanos. Porque creen que todos se han ganado. Y todo lo que tenemos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. El razonamiento me hace creer que me lo merezco. Qué locura. En serio. Cuando nos demos un golpezazo en la cabeza, hermanos, ahí se han de estar viniendo. Pastora, arregle la cabeza. Pastora, cure el brazo. Pastora, ore por el trabajo. Y yo le he de decir,
pero no que estabas bien. No que todo estaba correcto. La fe a nosotros nos hace humildes. Amén. Porque trabaja con nuestra paciencia. Trabaja con nuestra paciencia. Nos hace pacientes, aptos para esperar. Para tener la convicción que aunque no veamos, tiene que darse. Aunque pase el tiempo que tenga que pasar. Amén. Miren, entonces a nosotros nos guste o no nos guste, debemos nosotros, hermanos, depender de la revelación divina. Todo el tiempo nosotros deberíamos depender de la revelación divina. Yo quiero muchas veces hacer mi voluntad, hermanos, pero es solo mi voluntad. ¿A qué hora el Señor le dijo que haga? ¿A qué hora el Señor le dio la orden? ¿Sabe qué es lo chistoso? Que a veces uno se encuentra con gente que ni siquiera ora, ¿verdad? Y cuando recibió lo que recibió, no es porque oró. Y pero después dice, Dios me hizo el milagro. Dios escuchó mi oración. ¿Qué oración? Nunca ora. Si ni ora. No sabes que habían otros que estaban intercediendo rápido por eso. Pero la persona, Dios escuchó mi oración. ¿Qué oración? ¿Qué intimidad? ¿Qué fe? Pero nos creemos que somos dueños, esa es la palabra, merecedores. Vamos a ir a Isaías 55:9. Necesitamos depender de la revelación divina. Y la revelación divina incluye, es parte de que yo tenga fe. La fe me lleva a tener intimidad con Dios, a conocer la palabra, a no desecharla, para que yo no sea destruida ni mi sacerdocio. Mire lo que dice. Mire, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Mire lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo, es tan necesario que nosotros aprendamos a depender de una revelación divina, porque simplemente mi pensamiento, ni aunque yo haga la torre de Babel, ni aunque yo haga 3 torres de Babel, hermanos, nunca mi pensamiento va a ser igual que el de Dios. No puede, ni debe. Yo estoy pensando una cosa y Dios quiere otra cosa. Y cuando pasa lo que yo quiero, te digo un secreto. Por favor, resiste el golpe cuando venga. Resiste el golpe. Porque tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. Porque muchas veces nosotros exigimos que Dios tiene que hacerlo, pues. Dios tiene que decir, ya, pero que deje de molestarme, que deje de molestar. Nosotros tenemos que depender de la revelación divina. Nosotros todos los días deberíamos, en vez de estar diciendo, ¿cuándo será que se calla esta profeta? ¿Cuándo será que dejan de soñar? ¿Cuándo dejarán ¿cuándo dejarán de hablar? ¿Cuándo dejarán de proclamar? Y el Señor dice, tienes que depender de eso. Tienes que depender de la revelación. Tienes que depender de la palabra de Dios. Porque es la única forma de que tú tengas piso. Mira, por más dura que sea la palabra, pero tienes un piso. Sí, tienes un piso. Porque tú caminas y sabes, ¿sí? Sabes que tienes que caminar con temor y temblor. ¿Sí? Si es una promesa de bendición, te hace sentir segura. ¿Sí? Pero si no tienes revelación, si no tienes una palabra clara de lo que está pasando, de lo que vas a recibir, si no tienes nada de eso, dime,
vienes a ser una persona ignorante. Estás desechando el conocimiento. Desechas el conocimiento de Dios. Estás obstruyendo el propósito santo que Dios tiene para con tu vida. Para que tú grabes Isaías 55 en tu vida, tienes que entender, hermano, que tú estás aquí en la tierra. Estás en la tierra. A mí en serio que a veces me molesta cuando la gente dice, y Dios sí me dijo, Dios me enseñó. Pero qué burros que son, que siguen ahí cayendo en lo mismo y en lo mismo. Tenemos que entender, hermanos, que los cielos son tan altos. Y no estoy hablando del primer cielo, no estoy hablando del segundo.